Hoy vamos a hablar qué dice el Islam o el Corán acerca de Cristo y qué Cristo representa para ellos, ya que sabemos que el Corán habla incluso más de Cristo que el mismo Mahoma. ¿Qué dicen ellos acerca de Cristo? Si fue un profeta o fue un Mesías enviado por Dios para salvar la humanidad. Y es impresionante que cuando tú comienzas a leer detalladamente la historia de Cristo en el Corán, ellos presentan a Cristo no como una entidad para salvar la humanidad, sino como solamente, exclusivamente como un profeta. Incluso ellos narran que el nacimiento de Cristo fue un nacimiento como muy inusual, no como la Biblia lo establece y lo revela. Porque hay dos líneas de pensamiento musulmanas. Hay una línea musulmana que dice que Cristo, escucha, que Cristo no murió en Israel, sino que Cristo murió en la India. Incluso es tan aberrante esta postura, escucha, y polémica, que ellos encierran que Cristo es posible que tuvo mujer, que tuvo hijos. Wow. Entonces, eso contradice totalmente lo que nosotros predicamos. Exacto. Porque el mismo apóstol Pablo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14, ¿sabe lo que dice Pablo? Digan. Dice que si Cristo no resucitó, en vano sería vuestra predicación y sería vuestra fe. Ese otro. Por ende, eso no tiene elemento, ni fundamento, ni veracidad de que Cristo haya ido a la India. Porque esa línea, esa corriente, sabemos que es distinta a la que se encuentra también dentro de la musulmana. Porque hay otra corriente que tú muy bien sabes, que tú has leído sobre eso, que dice que Cristo, María lo dio a luz de una manera muy inusual. ¿Cómo? Ellos narran que Cristo nació en el vientre de María, ok, por iluminación divina, pero lo que me contradice aquí es que ellos dicen que María fue criada, número uno, por Zacarías. Ajá. Escucha, por Zacarías, el esposo de Elizabeth. Exacto. Y según dicen ellos también que Cristo nace en un lugar muy despejado. Según dicen que fue debajo de una mata, donde María dio a luz, y que cuando María vuelve al pueblo, a la ciudad, ellos dicen que María se sentía mal porque ella no sabía qué respuesta darle a la gente acerca del nacimiento que ella tuvo. ¿Y algo? Porque la gente, escucha, porque la gente en ese tiempo, según dice el Corán, que la gente podía decir, María, pero tú no eras virgen, tú eras... No que podían decir, que lo decían. Que lo decían. Ok, lo decían. Entonces, dice incluso el mismo Corán que Cristo comienza a hablar cuando María en una ocasión lo señala. Y dice que Cristo expresó las siguientes palabras, siendo un niño, por inspiración divina, dice el Corán, que Cristo comenzó a hablar. Exacto. Y le dijo el mensaje a María, yo soy un profeta enviado por Dios con una palabra para los últimos tiempos. Pero lo impactante de esto no es que el niño habló. Se dice, los historiadores narran, que era un bebé, que era un niño, o sea, que no tenía la facultad de hablar, de poder hablar. Y fue como un milagro de parte de Dios que hizo que Jesús hablara y defendiera a su madre. Y es algo que también el mismo ángel, que dicen que es Gabriel, le dijo a ella que cómo ella va a defender su postura de que era virgen y que no tenía una pareja y que estaba embarazada. Y dice... Que calle, le dijo el ángel. Exacto, que callara, le dijo el ángel. Que Dios iba a responder por ella. Y esa fue una de las manifestaciones. También tenemos que tener en cuenta de que Jesús es la persona que más se menciona. Sí, que más menciona, eso dije. Fue prácticamente 30 veces que Mahoma lo mencionó en el Corán. También la otra corriente que se tiene en el Islam acerca de Cristo es que Cristo no tuvo una muerte natural. Exacto. Sino que Cristo ascendió a los cielos. Incluso ellos dicen que cuando Cristo iba a ser crucificado, quien fue crucificado no fue Cristo. ¿Sabe qué me dicen ellos? Judas. Que fue Judas. Que Judas, Dios permitió que Judas fuese transformado como si fuese en el rostro de Cristo y agarraron a Judas y no a Cristo. Sino que vino una radiación divina
tomó a Cristo y lo ascendió al cielo. Es decir, que eso es algo que totalmente va en contra de vuestra fe. Porque el Hijo del Hombre, uno de los principios y de las cosas que vino a hacer sobre la humanidad, Exacto. fue a sacrificarse como un cordero. Entonces, Isaías 53 es en vano cuando habla de Cristo, cuando habla que vendrá, que será inmolado. Entonces, eso es algo totalmente aberrante. Incluso, ¿sabe por qué ellos tienen la como visión en la idea de que Cristo no ascendió a los cielos? Y de que Cristo ascendió a los cielos, ascendió a los cielos, pero no fue crucificado. ¿Sabe por qué? Porque esa postura enseña de que Cristo no podía ser muerto en una cruz. Porque la cruz representa maldición. Ajá. Incluso la cruz vino a representar vida, salvación. Fue años después de Cristo. Sí. Que la iglesia misma fue que denominó con ese concepto la cruz de vida, de salvación, de esperanza. Porque la cruz todos sabemos que representaba maldición. Y como incluso los judíos ortodoxos, incluso ellos entienden de que Cristo no tiene las cualidades de cumplir ¿verdad? La estructura mesiánica, por la sencilla razón de que Cristo fue colgado en un madero, en una cruz. De que alguien puro, alguien tan divino. Exacto. No podía ser colgado ni ser hecho maldición. Exacto. Ni siquiera por la humanidad. Exacto. Es por eso que ellos tienen esa línea. Y podemos ver que tienen esa correlación entre lo islámico y los judíos, de que no puede una persona, dígase santo, ser maldito por la humanidad. Pero también se puede ver que a través de ese sacrificio de Dios, como lo vemos nosotros los cristianos, es que una persona santa viene al lugar de su creación, se sacrifica por su creación, se vuelve maldito para volvernos a nosotros benditos. Correcto. Y darnos el regalo de la salvación. Sí. Hay 3 denominaciones que están esperando un Mesías. Hay un lío ahí, Benito. Están esperando a alguien divino que venga a establecer un orden sobre ellos. Está esperando el cristianismo, el judaísmo y el islam. Los 3 estamos esperando. Por eso se parecen mucho. En cierta manera de creencia, de fe. No sé si tú me entiendes. Sí, yo sé que todos ellos contradicen al Mesías como Dios, pero están esperando un avenimiento, igual que el cristianismo, igual que el judaísmo. O sea, en esa parte debemos de saber de que Cristo solamente vendrá por un pueblo que nosotros sabemos que lo haya reconocido como Salvador. Exacto. Y como Señor. Bueno, eso es un tema que hay que investigarlo muy bien, hay que detallarlo fielmente para no entrar en detalle y en contraste. Pero también hay que tener claro de que ellos no creen que Jesús sea el medio de salvación para ellos. Incluso yo estuve investigando y ellos creen que cuando la humanidad reviva con Jesús, se va a ir como una cuerda entre el lago de fuego y el cielo. ¿Me entiendes? Un extremo, el cielo, la cuerda y el lago de fuego. Y según dicen ellos, es que las personas van a estar caminando durante la cuerda. ¿Me entiendes? Si los actos que esa persona tuvo en la tierra fueron buenos, la soga va a permitir que ellos transiten hacia el cielo. Pero si ellos tuvieron actos malos en la tierra, la misma soga va a ser un camino para que ellos caigan al infierno. Bueno, pues van a caer todos. Van a caer todos porque lamentablemente la mayoría son terroristas. La mayoría tienen un concepto de que entregan su vida para supuestamente agradar a Dios y enfrentar a los judíos y ser salvos. Es como yo decía, yo tengo la creencia de que atacando a Israel están congraciándose con Dios. Y tienen la creencia también de que en el cielo se le entregarán 72 vírgenes. O sea, eso es algo que para mí, es que el Corán es un libro muy contradictorio. Sí. El Corán es un libro muy contradictorio. Incluso el Corán habla hasta de Juan el Bautista, habla el Corán. Sí. Y es impresionante que
yo creo que la mayoría aceptan como profeta, no aceptan a más nadie, sino solamente a Moisés y a Jesús. No Y aceptan Abraham. y Abraham, correcto. Y Abraham, porque aunque no lo creamos, Abraham, ellos salieron de Abraham. Sí. Salieron de Abraham. Y por esa razón quizá honran de esa manera a su padre Abraham, Y- pero que para Israel, Abraham es su padre. No, y la Pero Torá Israel- también. Israel- Ellos tienen la Torá, ellos como que la tienen presente. Se me fue el término correcto, pero ellos verifican en su creencia, en su religión, lo que es la Ok. Torá. Pero fíjate que es impresionante que el Islam acepta a Cristo por lo menos como profeta. Sí, Lo acepta como profeta. Pero, ¿y los judíos lo aceptan? exacto. No lo aceptan. Los judíos no lo aceptan por parte. Entonces, Ni la enseñanza, ni entonces que fue Dios. ellos hay información verídica en todo el sentido de la palabra de la existencia de Cristo. Que otros quieran quizá ensamblar a Cristo con un modelo y una forma conforme a su creencia o a lo que piensan, es otra cosa. Sí. Pero hay información fidedigna de la existencia de Cristo, histórica. Y está Ello hay. científicamente comprobado. Está científicamente comprobado, pero no tanto eso, sino que también, si te das cuenta, tú eres que el Vaticano no tiene todas las informaciones de Claro Cristo. que sí, claro que sí, claro. El Vaticano es el que tiene más informaciones acerca de la existencia de Cristo. Incluso, escucha, una de las cosas que se daban en la antigüedad, que tú sabes y lo conoces, es que habían crónicas donde todos los hechos importantes que se daban en un pueblo o en la nación se recopilaban y se guardaban. Exacto. Esas informaciones, escucha, fidedigna, la tiene el Vaticano, porque los romanos guardaron, recopilaron y la metieron en la crónica de ellos. Escucha, ¿sabe qué? La resurrección de Cristo. No hay alguien que tenga más evidencia, escucha, de la resurrección de Cristo luego de los judíos que creyeron a Jesús y que vieron evidenciado que la tumba estaba vacía, Sí. que los romanos. Porque los guardias romanos se dieron cuenta y evidenciaron. Exacto. Y ellos tuvieron que testificarle, escucha, tuvieron que testificarle a ellos, a sus líderes, de que el hombre resucitó y de que en medio de la tumba ocurrió algo a medianoche inusual. Algo sobrenatural. ¿Por qué tú crees que el mismo Constantino, supuestamente entre comillas, se convierte al cristianismo? Supuestamente se dice incluso que la madre de Constantino, llamada Helena, tiene una visión de noche, donde supuestamente Dios le muestra dónde estaba Pedro enterrado. Incluso el Vaticano tiene la idea, escucha, de que cuando Cristo le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca será edificada mi iglesia, ellos traducen eso como que hablaba directamente de Pedro. Por eso los huesos de Pedro, según el Vaticano, escucha, la iglesia está cementada sobre los huesos de Pedro. Sí, la de San Pedro. La de San Pedro. Está cementada sobre los huesos de Pedro porque quien tuvo la visión fue la madre de Constantino, que fue llevada, dirigida por iluminación divina, eso dicen ellos, Sí, dicen. a la tumba de Pedro. Pero que ese texto está mal divergizado e interpretado. Si te fijas y te vas a verso antes, al antitexto, te darás cuenta de algo. ¿De qué? De que Cristo le pregunta a Pedro, ¿qué dice la gente que yo soy? Uno dice, no, tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías. ¿Y tú qué dices que eres? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo le dice, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Y sobre esta roca será edificada mi iglesia. ¿De quién está hablando? De Pedro. Sí, no, está hablando del mismo Cristo, el que Pedro expresó. Ah, ok. Pedro dijo, tú eres el Cristo. Entonces Cristo le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Y sobre esta roca, sobre quién? Claro. Sobre el Cristo. Porque sobre las enseñanzas de Cristo. Entonces, que nosotros estamos... ese texto está mal tergiversado por parte a la Iglesia Católica, que lamentablemente no ha entendido eso. Entonces, Constantino, supuestamente, entre comillas, porque está viendo que la iglesia está ganando terreno, está ganando favor, Constantino lo que hace, que se convierte al cristianismo y arrastra a la iglesia, la confabula, escucha, y encierra a la iglesia en un templo, porque le creó hasta templo Constantino. Sí. Entonces ya la iglesia no estaba dispersa, la iglesia estaba en un solo lugar, eso afectó a la iglesia. Incluso
Nosotros tenemos una idea tan errada de qué, de los templos. La iglesia antigua, primitiva, no tenía templo. Andaba de casa en casa, Sí. predicando el evangelio. Eso de los templos, quien lo trajo fue Constantino. Sí. Ahora que me desmienta alguien. Encerró la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia no siga pregonando y predicando el Cristo que ellos predicaban. Hay un dicho, una frase que dice: cuando tú no puedes con tus enemigos, Únete. únete a ellos. Entonces Constantino, sabiendo que no podía con la iglesia primitiva en ese entonces, se unió a ellos. No, y también que era algo político también. Se dice, los historiadores dicen que Constantino, para evitar que su imperio se disolviera, como el de Alejandro Magno, hizo que la religión del cristianismo naciera. Entonces pudo juntar todo su ejército, todos los políticos, a través de esta nueva rama movimiento. que creció. Pero tú sabes que la iglesia, a enlazarse con Roma en ese momento, la iglesia cayó en una cosa que le llaman el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Cuando tú unes dos o más creencias religiosas. Eso le iba a decir. Entonces, el peor error de la iglesia fue, escucha, hacer sincretismo con Roma. La iglesia volvió a ser la misma. No, claro. ¿Por qué? Porque los siervos de Dios que estaban ahí, ¿a qué se volcaron? A la idolatría. ¿A qué se volcaron? A cosas paganas que eran costumbres romanas. Entonces la iglesia automáticamente perdió fuerza. Por eso yo siempre he entendido que la iglesia no puede tener coinonía ni sintonía, escucha, con lo que tiene que ver con el mundo. Porque el mundo y la iglesia son dos cosas diferentes. Y cuando me refiero al mundo, no me refiero al cosmos, no me refiero Al planeta. a la tierra, ¿verdad? Al universo. Me refiero al sistema que estamos viviendo. Porque hay un sistema, escucha, que muchas veces está robando a la iglesia. Que corrompe. Y no nos estamos dando cuenta. Nos están llevando por unas sendas muy contrarias. Y si la iglesia no despierta. Estos son temas muy, muy edificantes, son temas muy amplios, en el cual en un video no va a ser posible hablar y detallar exactamente la postura del Islam en cuanto a nuestras enseñanzas. Así que tendremos otro video donde estaremos detallando más precisamente para que ustedes puedan conocer y verificar a través de la palabra de Dios estas enseñanzas. Muchas bendiciones y muchas gracias por su tiempo. Dios le bendiga mucho.